Bien, a ver, estudiantes del nivel 2 del sistema líder, en esta oportunidad dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el temita concerniente a lo que es protección del patrimonio cultural. Ya, nuevamente reiteramos, atención los estudiantes del nivel 2. Bien, a ver, ¿qué entendemos específicamente acerca de este tema? Vamos a tomar en cuenta los saberes previos, ¿no? Cuando hablamos de la protección, es específicamente del cuidado, de la valoración, de la conservación que nosotros, las personas, hacemos sobre algo, ¿no? Y específicamente nos piden en esta oportunidad la protección del patrimonio cultural. ¿Y qué entendemos específicamente por el patrimonio cultural? La palabra patrimonio proviene específicamente de las raíces griegas, específicamente de lo que es patrimonium, ¿no es cierto? Específicamente relacionado al patri, que es padre, ¿no? Y si nosotros tenemos en cuenta este patrimonio, quiere decir lo que se recibe de nuestros padres. O sea, cuando hablamos de la protección del patrimonio cultural, estamos hablando de lo que nosotros, como nación, como Estado, hemos heredado de nuestros antepasados. Eso es específicamente la protección del patrimonio cultural. Y es eso específicamente que viene a ser lo que nos han heredado nuestros antepasados, nuestros padres, por decirlo, nosotros debemos de proteger, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a esta protección del patrimonio cultural, nosotros vamos a conocer nuestras raíces, como se dice, ¿no? Vamos a conocer nuestra historia y vamos a conocer específicamente nuestra identidad. La identidad, cuando hablamos, tengamos en consideración la identidad como nación, ¿no? Esa identidad que nos hace distintas de repente a los demás países. Cuando hablamos de identidad, es lo que nos va a identificar como peruanos. Pero para poder identificarnos como peruanos, tenemos que retroceder a lo que es nuestro patrimonio cultural, a todo nuestro antepasado, nuestros hechos históricos, toda nuestra historia que está específicamente evidenciado, ya sea por objetos materiales o inmateriales, de repente que están determinados. Entonces, cuando hablamos de los patrimonios culturales, es una rica herencia heredado por nuestros antepasados. Dentro de ello tenemos aspectos materiales, dentro de eso tenemos aspectos arqueológicos, dentro de eso tenemos monumentos históricos que vienen a ser obras de repente de arquitectura. Dentro de eso tenemos patrimonios de repente inmateriales, donde van a estar nuestras costumbres, nuestras danzas, nuestras músicas. Todo ello es lo que nosotros necesitamos una protección para determinar nuestra identidad nacional como Estado, ¿no? Porque esto nos va a permitir a que en el futuro nosotros podamos tener esa conciencia de valoración de todo nuestro Estado, ¿no? Y la protejamos, la cuidemos con mucha responsabilidad. No solamente hablamos de los patrimonios naturales, de los patrimonios culturales, que es la creación del hombre, sino también hablamos de los patrimonios naturales que están en nuestro territorio, ¿no? Como es el caso del Nevado de Huascarán, como es el caso específicamente de distintos patrimonios naturales que podríamos tener ahí, ¿no? En cambio, en parte de los patrimonios culturales tenemos específicamente lo creado por el hombre, ¿no? Un ejemplo de ello vendría a ser Machu Picchu, ¿no? Listo. Entonces, en consideración y teniendo ideas claras sobre esto, vamos a pasar en la primera idea. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural, no? Nos dice que el patrimonio cultural es el conjunto determinado de bienes tanto materiales como inmateriales. Ya les dije, dentro de los materiales vamos a tener específicamente los patrimonios naturales que son tangibles, o los patrimonios culturales
que específicamente también pueden ser tangibles. Y por otra parte, cuando hablamos de los inmateriales, que son los intangibles, que están inmersos de repente por las costumbres, la música, la gastronomía, ¿no es cierto? Entonces entendamos que cuando hablamos de patrimonio cultural, son un conjunto específicamente de bienes materiales e inmateriales que se encuentran dentro de nuestro país, dentro de nuestra nación, ¿no es cierto? Y estos patrimonios culturales son acumulados a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Listo. Ahora, otra diferencia que quiero tomar en cuenta es que nosotros, o existe específicamente patrimonios naturales y patrimonios culturales, pero en esta oportunidad nos están hablando sobre los patrimonios culturales. ¿Y quién es el que hace los patrimonios culturales? Obviamente el hombre, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces hasta ahí. Ideas claras. Hemos dicho que nosotros como nación, nosotros como habitantes de nuestro territorio peruano, si queremos valorar nuestra identidad cultural, tenemos que proteger específicamente nuestra cultura, ¿no? Debemos de proteger nuestros patrimonios culturales, todo lo que ha sido creado por nuestros antiguos pobladores, ¿no? Eso es parte de nuestra historia y eso es lo que nos permite saber quiénes somos como país, ¿no? Por otra parte, hemos visto que dentro de los patrimonios culturales son un conjunto determinados de bienes materiales como inmateriales acumulados a lo largo del tiempo. Pero acá les hacía un énfasis que cuando hablamos de los patrimonios culturales, obviamente el patrimonio cultural es creación del hombre, ¿no? Del hombre que ha vivido en años históricos dentro de nuestro país, ¿no? En tiempos antaños dentro de nuestra nación, ¿no? Por otra parte, también cuando hablamos de los patrimonios, van a existir los patrimonios naturales y los patrimonios culturales. Cuando hablamos de los patrimonios naturales, obviamente son creaciones hechas por la naturaleza, ¿no? Como es el caso del Nevado de Huascarán, específicamente. Dentro de esto también tenemos cualquier patrimonio que ha sido creado específicamente por la naturaleza, ¿no? Dentro de eso tenemos formaciones eólicas, tenemos formaciones marinas, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que más nos importa son los patrimonios culturales, ¿no? Que son creados por el hombre. Dentro de estos patrimonios culturales, acá tenemos los patrimonios inmateriales, acá tenemos los patrimonios inmateriales y los patrimonios materiales, ¿no? O el patrimonio inmaterial. Cuando hablamos de los patrimonios inmateriales, como ya les decía, son específicamente intangibles. Dentro de esto se encuentran las costumbres, se encuentran las danzas, se encuentran el folclore, se encuentra la tradición, etcétera, etcétera. Tal es el ejemplo, como la danza de tijeras, qué sé yo, dentro de esto, la danza o de la huaconada, son ejemplos de patrimonios inmateriales, ¿no? Que están en nuestro. La gastronomía, el ceviche, es un ejemplo de patrimonios culturales inmateriales. Y por otra parte, dentro de los patrimonios culturales materiales, vamos a tener las zonas arqueológicas, que son las excavaciones donde se han descubierto las antiguas culturas, sobre su cerámica, qué sé yo, su tipo de economía, su sistema de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Y también monumentos históricos, como son específicamente arquitecturas que han sido edificados a lo largo de nuestra historia. Entonces estamos viendo estas dos categorías. Entonces, en conclusión, podemos hacer mención que la protección del patrimonio cultural hace mención específicamente a la riqueza que tiene el Perú, ¿no? La riqueza que tiene el Perú y que por muchos años a lo largo de nuestra historia ha sido la construcción de los pobladores antiguos, ¿no? Y esta construcción hace prevalecer a que nosotros hoy en día tengamos, como se dice, una historia, ¿no? Tengamos una identidad nacional. Sabemos específicamente de dónde estamos viniendo, ¿no? ¿Quiénes han sido los que han fundado específicamente en estos vastos territorios todo un sinnúmero de culturas, ¿no? Entonces, la riqueza del Perú necesita específicamente una conservación.
¿Y a cargo de quién va a estar esta conservación? Principalmente del Estado, ¿no? El Estado tiene que buscar la protección, y no solamente el Estado, sino de todos los habitantes de nuestro territorio. Ahora, el Estado, como el principal ente conservador del patrimonio cultural que tenemos como nación, delega específicamente por sus funciones a los famosos ministerios, ¿no? Dentro de ello, el Ministerio, el Instituto Nacional de Cultura o el Ministerio de Cultura es el encargado específicamente de la preservación, de la conservación y la restauración de los patrimonios culturales, ¿no? Cuando hablamos de la preservación es específicamente que sigan vivos, como se dice hoy en día, estos patrimonios culturales, ¿no? La conservación es la no destrucción, y la restauración, si hubiese algún daño, volverlos a reconstruir, obviamente sin alterar esa construcción o esos objetos, ¿no? Listo. Entonces, valga la idea para poder concretar, el Instituto Nacional de Cultura es el encargado de la protección de los patrimonios culturales, ¿no? ¿Cuál es su finalidad de este instituto? Afirmar la identidad nacional, a que las personas tengan específicamente esta identidad nacional y sepan su historia, ¿no? Y para ello, su fin de este Instituto Nacional de Cultura es la conservación, la protección y la promoción para el cuidado de estos patrimonios. Ya, entonces, pareciera que esto es algo que no tiene tanta relevancia, ¿no? Pero si nosotros lo llevamos al ámbito histórico, al ámbito cultural, al ámbito geográfico, e inclusive hasta el ámbito económico, tiene mucha relevancia, jovencitos. Es más, hoy en día, sí o sí, para poder realizar excavaciones o realizar específicamente carreteras, se requiere específicamente la aprobación del Instituto Nacional de Cultura, para que no haya alteraciones. De repente, si se puede encontrar patrimonios culturales materiales, ¿no? Si hubiese el caso, obviamente acá ingresa este Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Tengan en cuenta. Es uno de los tantos ejemplos que podrían haber. Bien, ahora, dentro de los patrimonios culturales materiales, para poder englobar mejor, vamos a ver dos categorías. Número uno, las zonas arqueológicas, y el otro, los monumentos históricos. Cuando hablamos de las zonas arqueológicas, estamos hablando específicamente de las excavaciones que a lo largo de los últimos años se han venido haciendo y se han ido descubriendo las antiguas culturas, ¿no? Desde las culturas pre-incas hasta las culturas incas, ¿no? Dentro de esto hemos encontrado distintas zonas arqueológicas, ¿no? Hay un sinnúmero de zonas arqueológicas. La zona arqueológica de Huari, en lo que es específicamente Ayacucho, la zona arqueológica del Señor de Zipán, la zona arqueológica de Chanchán, la zona arqueológica de Caral, ¿no? Que tiene la ciudad más antigua, la ciudadela más antigua del Perú, ¿no? Huaca Rajada y etcétera. Entonces, todo esto son patrimonios culturales arqueológicos dentro de nuestro territorio, y requiere de una conservación para saber específicamente cómo se han desarrollado estas culturas, ¿no? Cuál era la idea de vida, de constitución de su sociedad dentro de ello. Ahora, por otra parte, tenemos a los patrimonios culturales, dentro de ellos los monumentos históricos. Específicamente, estos monumentos históricos materiales están enmarcados por la arquitectura que se ha constituido, ¿no? A lo largo de nuestras etapas de la historia, ¿no? Específicamente a partir de la República, de nuestra independencia, ¿no? Dentro de estos monumentos históricos que podemos visualizar, ya sea, vuelvo a repetir, desde la cultura inca hasta específicamente hasta la parte de la República, ¿no? Tal es el ejemplo como la Catedral de Lima,
es un monumento histórico, un patrimonio cultural material, arquitectónico, la fortaleza del Real Felipe e inclusive el Palacio de Gobierno. Acá faltaría hacer mención de un sinnúmero de arquitecturas que han sido constituidas dentro de nuestro gobierno. Para poder finiquitar, no te olvides también que desde la Constitución Política del Perú, el artículo 21 hace énfasis específicamente sobre la conservación, sobre el patrimonio cultural, que es un derecho que todos nosotros debemos de tener en cuenta, y a la par también es un deber, ¿no? Es una obligación la conservación de ello, no solo del Estado, sino de todos nosotros. Vamos, actividad en el aula. Etimológicamente la palabra patrimonio significa lo que recibimos de nuestros padres, ¿no? Lo que recibimos de nuestros antepasados, ¿no? Listo. 3. Patrimonio cultural inmaterial. Dentro de los patrimonios culturales inmateriales tenemos la música, tenemos las danzas, tenemos el folclore, tenemos las costumbres, tenemos las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy común dentro de esta zona, dentro de nuestra región, está catalogada la famosa danza de tijeras, ¿no? Es un patrimonio cultural inmaterial, e inclusive dentro de nuestro país, ¿no? Y a nivel internacional es reconocido específicamente esa danza de tijeras, y hay un sinnúmero más de patrimonios culturales inmateriales. Estamos culminando, no te olvides transcribir la pizarrita. 2. Resolver los números pares, y 3. Resuelve la actividad de extensión. Hasta luego.